Bienvenidos a News 24, el magazine de noticias y análisis en español de i24 News. Mi nombre es Carlos Burovich y conmigo, como siempre en el estudio, Damián Pachter. Hola, Damián. Hola, Carlos. Dame los titulares de nuestra emisión número 10. Efecto dominó. Más embajadas se mudan a Jerusalén. Cristianos en el Medio Oriente, una comunidad que vive en constante desafío. Israel, Startup Nation, innovación, inversión, el futuro ya está aquí. Y ahora nuestra editorial, quiero leerles un poema de Erdi Lang de su libro Nudos. Y dice así: están jugando un juego, están jugando a que no juegan un juego. Si les demuestro que veo que están jugando, quebraré las reglas y me castigarán. Debo jugarles el juego de no ver que veo el juego. Erdi Lang fue un psiquiatra escocés que escribió sobre enfermedades mentales, especialmente sobre la psicosis. Según Lang, esta enfermedad deriva de un atascamiento existencial. Lang muestra la otra cara de los llamados trastornos mentales. Nos grafica un tercero que participa de una dinámica llamada juego. Si uno aplica la técnica de análisis de Lang a los movimientos BDS, boicot, desinversión y sanciones, diríamos que juegan un juego en el que llaman a boicotear a Israel y a liberar a Palestina, generando un daño a la coexistencia entre los dos pueblos. El BDS está atascado en su ideología, escindido de lo que pasa en la vida real. Veamos de qué hablan. El 2005, la sociedad civil palestina se unió en un llamado al boicot, desinvención y sanciones a Israel. Lucha concertada y no violenta para aislar a Israel, como se hizo con el apartheid en Sudáfrica. Esta campaña llama al rechazo de las violaciones cometidas por Israel en derechos humanos, colonización, ocupación ilegal y el sistema apartheid que mantiene con impunidad en Palestina. Exigimos el cumplimiento de 3 derechos básicos: el retorno de refugiados, el fin de la ocupación de los territorios ocupados desde el 67, desmantelando el muro de segregación y los asentamientos ilegales, incluyendo Jerusalén como capital, y la igualdad de derechos para que viven en Israel. Es un deber moral y ético como ciudadanos chilenos hacer presión para romper los vínculos con el Estado criminal, que lleva más de 68 años impune. Comparte y difunde este video y estarás ayudando a miles de personas a salir de un régimen de apartheid y prevenir una nueva masacre contra la población civil palestina. Únete a la campaña de boicot, desinvenciones y sanciones para la libertad, justicia e igualdad del oprimido pueblo palestino. El BDS incitó al boicot de la fábrica israelí SodaStream, en la que trabajaban juntos israelíes y palestinos. Gracias a la presión del movimiento BDS, cientos de empleados palestinos que ingresaban diariamente a Israel para trabajar quedaron sin trabajo, ya que el gobierno israelí no les extendió el permiso de visas necesario para entrar. Así lo explicaba la situación Daniel Birnbaum, gerente general de SodaStream Israel. Employing of 1,200 employees in this factory in Israel, we're employing Israeli Arabs and Israeli Jews and Israeli Bedouins and also Palestinians. It's a true island of peace in this craziness. In order for the Palestinians to enter into Israel from the Palestinian Authority, we need to have permits from the Israeli government, and there's a quota issue. It's a bureaucratic issue which I hope will be resolved shortly. Los empleados palestinos de SodaStream ahora están desocupados. La autoridad palestina no genera empleos, por lo tanto, los desempleados palestinos tienen las siguientes opciones: recibir un subsidio y quedarse en la casa, recibir un subsidio y salir a manifestarse contra Israel, o recibir un subsidio y unirse a las filas de los movimientos extremistas que llaman a la destrucción de Israel. Bravo, BDS, han logrado el objetivo. Cuanto peor para los palestinos, mejor para ustedes, no para los palestinos. وعدنا المصنع انه يساعدنا وانه يحاول يدبر لنا تصاريح من الدوله، وهينا بنستنى في المصنع لانه والله انت بتعرف فيش اشغال، و4 سنين ونص مش بالسهل انك تجدد شغل مره واحده. مش بالسهل عليك تجدد أشخاص في حياتك مرة واحدة بعد 4 سنين ونص. En España, el BDS ha sufrido una gran derrota. El pasado 26 de diciembre, el Tribunal de la Gran Canaria dictaminó que el boicot aprobado el 27 de noviembre de 2015 por el Cabildo es ilegal. Esta sentencia declara al BDS como un movimiento netamente discriminatorio e ilegal y recomienda a los políticos actuar con mesura, cautela y lejos de elucubraciones conspiratorias fuera de la ley. No fue el caso del Gran Cabildo Canario. Cuando regresemos de la pausa, Israel, Startup Nation, Eduardo Joval de OutCrowd nos cuenta cómo es que Israel es una potencia mundial en el desarrollo de startups.
Gracias por seguir con nosotros en News 24. Que Israel es conocida mundialmente como una Startup Nation no es algo nuevo, pero contarles cómo es que se hace eso, esa es la gran novedad que le proponemos hoy. Y para ello contamos con un invitado de lujo en el estudio, Eduardo Joval, que posee más de 25 años de experiencia como emprendedor, ángel de inversiones y mentor en el gerenciamiento de empresas de alta tecnología. Socio gerente de la firma OurCrowd, que es una plataforma de inversiones internacional. Un gusto tenerte con nosotros en el estudio, Eduardo. El gusto es mío. Explícanos un poco qué es y cómo funciona OurCrowd. OurCrowd fue fundada hace 4 años para revolucionar la forma en que se invierte en la alta tecnología. Como bien han dicho, mucha gente conocía que Israel es Startup Nation, pero eran pocos los que podían participar en las inversiones de Startup Nation. OurCrowd es una plataforma para permitir a inversionistas de todo el mundo, tenemos en el momento 20.000 inversionistas del mundo que invierten en forma individual en el Startup Nation por intermedio de la plataforma de OurCrowd. Excelente. Veamos entonces un corto video que seguramente ayudaría al público a comprender fácilmente lo que nos acabas de explicar. You've probably already heard about the startup nation and the meteoric rise of Israel's economy. Innovation here is growing. An average of over 60 Israeli companies are bought every year, totaling billions of dollars of value. You'd like to do more than just watch. You'd like to get involved. But how do you get in on the deals? Do you have to speak Hebrew? Do you have to live here? That's where OurCrowd comes in. We give you access to invest in the best of Israeli startups, handpicked by our team of experienced investors. Here's how OurCrowd works. Our team has an average of 20 years of hands-on investment experience in Israel. Through our extensive professional networks, we scout out the hottest technologies, the most talented entrepreneurs, and the most exciting investment opportunities. After we finish our research and identify a select group of companies with huge potential, accredited investors who are members of OurCrowd can choose any number of our companies to invest in increments as small as $10,000. OurCrowd seriously believes in our portfolio companies. That's why we invest our own money in each of these deals. We also actively support our company's growth through an extensive mentorship program. This is good for our companies, and it's also good for you as an investor. OurCrowd is a better way to invest in a startup nation. You don't need to know Hebrew, and you don't need to live in Israel. You just need to join OurCrowd. Eduardo, anualmente se realiza una gran convención en Jerusalén. ¿Podés comentarnos un poco este año, cuándo es y qué es lo que podemos esperar de esta reunión? Sí, justamente hace 4 años empezamos a hacer nuestra primera reunión mundial, Summit. El primer año vinieron 700 personas, el segundo año vinieron 2.000 personas, el año pasado hubo 6.000 personas y este año esperamos 10.000 personas. Va a ser el 1 de febrero en Jerusalén, es el evento de alta tecnología más grande de Israel. Recibimos más de 1.500 invitados de fuera de Israel. Y por supuesto el keynote speaker va a ser John Medved, fundador de OurCrowd. Muy bien, entonces veamos un resumen de lo que es la Global Summit de OurCrowd en Jerusalén el 1 de febrero próximo. 1 de febrero próximo. OurCrowd basically enables investors that didn't have access to venture capital deals to enter them in a way that is transparent and easy to understand. Because of its scale and its scalability, the startups receiving OurCrowd's money are going to have access to an international network that wasn't available before. We have the best technology in the world, but we need the connection to get the attention of our customer. And that's what OurCrowd is doing. They are meeting us with the best customer all around the world. Been very lucky to really have a strong connection built in Asia, in China, in Hong Kong, Singapore, Taiwan, Indonesia, Australia. And our goal for this coming year
to really match that growth with excitement in Europe, in Latin America, and in Africa. It's been great. You have athletes here, you have corporate professionals, media executives, people involved in global business, all coming together to understand a multitude of technologies. We are looking for people that are right in the profile of this summit, that you want to ask for advice, that are expert in their field. And every other person here is an expert in something. It has enormous value. I'm very, very proud of John Medved and our crowd has been doing. And for me as mayor, together, the industry is scaling at a rapid pace. So the beauty of an Our Crowd platform is that we not only give that access, but we also manage the investment and then deploy the actual investors around the world to help push the company forward. That is a absolutely winning formula for success, and we hope we can get a lot bigger. Well, thank you for joining us for Our Crowd today. Eduardo, contame por favor, ¿qué es lo que se viene? Bueno, las cosas nuevas realmente en tecnología están casi todas relacionadas con Artificial Intelligence, inteligencia artificial. Y justamente viendo el auge de esas tecnologías y el impacto que va a tener en todos los mercados, ya sea médico, agrícola, de diversión, de coches, de movimiento, hemos creado un nuevo fondo que lo vamos a llamar Cognitive, porque es conocimiento usado con Artificial Intelligence, y ese fondo se va a dedicar exclusivamente a diversificar inversiones dentro de Artificial Intelligence. Y eso es realmente lo nuevo que estamos trayendo al mercado. Dame un ejemplo de la aplicación de esto. Una de las aplicaciones es, por ejemplo, la empresa Taranis, que tiene una tecnología que permite aumentar la producción de la agricultura en un 25%, reduciendo los costos de la producción. O sea, es un milagro que solamente se puede hacer analizando datos en tiempo real, Big Data, y usando Artificial Intelligence para analizar y dar respuestas en tiempo real que en ninguna forma el ser humano podía hacerlo antes de la Artificial Intelligence. Si yo soy un emprendedor o soy un inversor, brevemente, ¿cómo hago para llegar hasta ustedes? Directamente te contactas con nuestro website. Al que vemos ahora en la pantalla. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Eduardo, por haber venido, y bueno, el mayor de los éxitos en estos emprendimientos que parecen como tipo ciencia ficción, ¿no es cierto? La verdad que sí, estamos en el año 2018 ya. Y la tecnología cada vez avanza más y se vuelve parte de la vida de cada uno. Yo estuve el año pasado en la convención, espero poder ir este año. Te digo, me parecía que estaba en Star Trek. Era todo más o menos así. Nuevamente un placer estar aquí. Muchísimas gracias. En el próximo bloque, el efecto dominó. Después de la decisión de Trump, más embajadas anuncian que se mudan a Jerusalén. No se vayan, que ya seguimos con más News 24, el magazine en español de i24 News. Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24, el resumen semanal en español de i24 News. Y ahora pasamos al Medio Oriente con nosotros en el estudio. Yaniv Azulay, ¿cómo estás, Yaniv? Muy bien, gracias. Yaniv, ¿por dónde empezamos hoy? Hoy empezamos con el efecto dominó del cual hablamos la semana pasada, que el Estado de Israel y el primer ministro Benjamín Netanyahu habían avisado que iba a comenzar. Bueno, Honduras se ha sumado a Guatemala y ha anunciado también que va a mudar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. O sea, el efecto dominó ha comenzado. Todo esto y mucho más en el informe de Bianca Zanini. Israel is hoping there's a game of dominoes playing out on the world stage. First the US, then Guatemala, now possibly Honduras, saying they will move their embassies from Tel Aviv to Jerusalem and recognize the city as the capital of Israel.
The Foreign Ministry says it has a list of countries that are considering the move, and this past year, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has embarked on an international effort to gain new friends and thus more support throughout the world, including in September the first official visit to Latin America by a sitting Israeli Prime Minister. But are we seeing the beginnings of a domino effect or just a multitude of factors dealing Israel a good hand? In a UN General Assembly vote last week, an overwhelming majority voted to denounce U.S. President Donald Trump's decision to recognize Jerusalem as the capital of Israel. Guatemala and Honduras were just 2 out of 9 who voted against, a blow to Netanyahu. Well, Israel gets Guatemala's support in the international arena, and it has done consistently, almost since 1948. And that also very often means it leads the other Latin American countries. Guatemala and Honduras have their own reasons for supporting Israel. Guatemalan President Jimmy Morales is staunchly pro-Trump and has even offered to help build Trump's controversial wall on the border with Mexico. An evangelical Christian, Morales is also eager to support his evangelical base, a fiercely pro-Israel community gaining increasing power in Latin America and the U.S. Guatemala and Israel have a historically close relationship, and they even had an embassy in Jerusalem until 1980. That Jerusalem be made the capital, Guatemala was there to say, good, we'll go back to Jerusalem where we were. Our embassy started in Jerusalem, and that's where we want to be, the capital of the country. So they're coming back. Morales and his Honduran counterpart might also have been paying attention when Trump threatened to cut off U.S. financial aid to countries voting against his decision in the UN last week. And then there's the money and all of the weapons. Israel has a long history of selling weapons to the two countries, and in 2016, Israel and Honduras signed a $209 million weapons deal, including surveillance and communications equipment for the Honduran army. But Honduras is in complete freefall. A contested presidential election on November 26 has sparked clashes and protests with at least 14 people killed. The world is keeping an eye, with demands rising that Israel halts its arms exports to the country. Many small brooks can form a large river, but to form the new wave of support that Netanyahu is hoping for in the international community, a lot more water is needed. Bianca Zanini, I24 News. Interesante que son dos países latinoamericanos los que tomaron la iniciativa. Jerusalén seguirá en los titulares de este año que comienza, pero ahora pasemos a otro tema. Yaniv, hubo un video que se viralizó en las redes y en las plataformas sociales de 2 soldados y una joven palestina. Contanos, ¿qué pasó? Lo que pasó fue muy simple. Una joven palestina se acercó a 2 soldados a provocarlos, a incitarlos a responderle de manera violenta. Ella los empujó, ella los bofeteó, los cacheteó. Podemos verlo ahí en la pantalla, como la vemos a ella ahí saltándoles encima, y después fue arrestada. Fue arrestada por el Estado de Israel. Y este arresto, después de este video que se viralizó, ha hecho mucho ruido en Israel y también afuera de Israel. Se ha viralizado. Han hecho una heroína. Ahora, nuestro canal, I24, entrevistó al padre de esta chica. Veamos lo que dijo. The significance of what your daughter did, what are your feelings about that? You support it, and what are your feelings regarding what she's really standing for here? Had is standing for her issue, for Palestinian issue. We are under occupation. This is the normal react against occupation. I am proud of what my daughter do. I am so worried about her because our enemy is not a human, have any human value. For that, we believe that it's the duty and responsibility for us as father and parents to give the opportunity and build the generation to free Palestine and to struggle to free Palestine and end the occupation. Bueno, excelente educación de los padres palestinos, creando la nueva generación de luchadores para un conflicto que parece ser no Totalmente, tiene, Carlos. Pudimos ver cómo este padre está diciendo, yo la eduqué a hacer estas cosas. Ahora miren cómo ella se ha comportado durante su vida. Aquí la vemos cuando era una niñita muy chiquita, también provocando, también incitando. Esto viene de la educación de sus padres. No es la primera vez. No es nuevo. Esta joven
es podríamos decir, una provocadora profesional. Fue criada a hacer estas cosas. Ahí la vemos cuando le saltó a un soldado encima. No ha parado de provocar. Y esta última provocación ha generado muchos titulares. Entonces yo pienso igual que ustedes que tenemos que aclarar un poco esto. ¿Y pensás que los soldados actuaron correctamente en la forma en que se ve en el video? Yo creo que sí. En una situación así es muy difícil salir bien cuando uno tiene un arma y uno es soldado y del otro lado tiene una nena de 16 años. Pero los soldados no la golpearon, no la empujaron, ni nada. ¿Por qué? Porque vieron que no tenía un arma, que no tenía un cuchillo, que no tenía una botella Molotov. Entonces, respondieron de una manera muy calmada, como deberían. Como debería ser. Bueno, Yaniv, muchas gracias por tu informe y por tu participación. Y cuando regresemos en nuestro próximo bloque tendremos un invitado de lujo, al periodista Enrique Zimmerman, que realizó un documental sobre la situación de los cristianos en el Medio Oriente y con una entrevista a su santidad, el Papa Francisco. Seguimos con News 24, el magazine en español de i24 News, y tenemos ahora en el estudio un invitado de lujo, Enrique Zimmerman, que es un periodista reconocido internacionalmente por las entrevistas que ha hecho, a ver si digo bien, a Omar Bin Laden, el hijo de Bin Laden, al general saudita Hashki y obviamente al Papa Francisco. Además es documentalista y también es promotor de proyectos a nivel internacional. ¿He dicho todo correctamente? Yo creo que sí. Un gusto de tenerte con nosotros en el estudio. Has filmado recientemente un documental sobre la situación de los cristianos en el Medio Oriente y entendemos que la situación es muy preocupante. ¿Podrías explicarnos un poco? Claro que sí, es un placer estar aquí con vosotros, placer de verdad. Es una situación tremenda la que está ocurriendo con las minorías en Oriente Medio en los últimos 6-7 años y sobre todo desde que surgió el Estado Islámico Daesh. Ellos se pusieron como objetivo perseguir, exterminar de alguna manera estas minorías, sobre todo los yazidis y los cristianos. Y lo que estamos viendo es que millones, cientos de miles al menos de cristianos de la región están haciendo todo lo posible por abandonarla. Como me decían a mí ellos en el documental, por irse rajak, cuanto más lejos mejor, porque temen que aunque ahora el Estado Islámico parezca estar en retirada y desapareciendo al menos de Siria y de Irak, el problema pueda volver a ocurrir porque estos grupos no han desaparecido del todo. En tu documental vimos acerca de un padre portugués que tomó una misión muy particular y fue a Alepo, a Siria. Brevemente contanos sobre esto. El padre Pedro vienen y le dicen, justo cuando el Papa visitaba Fátima, que es un lugar sagrado en Portugal, le dijeron, hay una virgen, una estatua de una virgen de Fátima que queremos que lleves a Alepo. El problema es que Alepo es probablemente uno de los lugares más peligrosos del mundo en este momento. Él se despidió de su familia con un vídeo diciendo que en caso de que no vuelve, bueno, que sepan que fue en una misión de la iglesia y partió hacia allá. Una historia increíble, logró ir a Alepo, logró ir a Damasco y volvió a Jerusalén. Bueno, veamos entonces el primer segmento del documental de Enrique Zimmerman sobre la situación de los cristianos en el Medio Oriente. Syria is probably one of the most dangerous places on the planet. Since the breakout of the civil war in 2011, over 500,000 people were killed and millions injured. Dozens of countries and militias participate in an all-around war. Pedro Rodrigues, a 42-year-old Catholic Portuguese priest living in Saint Saviour Cathedral in Jerusalem, received recently a most unusual and dangerous offer to which he could not refuse. When he visited the holy city of Fatima, Portugal, in May 2017, the head of his convent asked the Portuguese priest to go on a unique mission. He was to take a big case of a statue of the Virgin Fatima all the way to Aleppo, Syria, probably the most dangerous place on earth today. Before leaving on his journey, he recorded a goodbye message to be given to his parents in case he lost his life.
E eu senti que, através desta ida lá, que ajudou um pouco, não pela minha presença, mas por aquilo que eu transportava comigo, foi uma certa esperança para aquelas pessoas, a sentir que não estão sós, a sentir que a própria Maria, que em Fátima trouxe uma mensagem de paz, que também queria levar uma esperança para aquela população. E isso fez-me sentir bem, fez-me sentir com forças e com coragem de estar ali. E é indiferente voltar, é impossível voltar indiferente da Síria. The purpose of the visit was to offer support to hundreds of thousands of Christian Syrians who since 2014 were murdered and tortured by ISIS militants. Impresionantes las imágenes en Alepo, realmente. Enrique, ¿qué pasa con los cristianos refugiados? Bueno, en realidad lo que hemos visto aquí es que hay una reducción brutal en el número de cristianos, en parte porque algunos se han quedado en Oriente Medio en campos de refugiados, pero muchos se han ido hacia Europa, hacia América Latina, hacia Estados Unidos, muchos de ellos hacia Alemania, yo diría. Lo que ocurre es que básicamente ellos sienten que aquí están perdiendo el terreno de alguna manera, que tienen todo tipo de amenazas a su alrededor. No hablemos ya de los problemas sociales y económicos, falta de trabajo, etcétera, sino que además tienen en muchos casos parientes en el extranjero y ellos dicen, ¿por qué no irse allí y empezar una nueva vida después de años terribles que han vivido ellos en primera persona en esta región? Bueno, veamos entonces ahora la situación de los refugiados y el ejemplo de una mujer que cuenta su historia personal, una tragedia realmente. Under the circumstances, many Syrians prefer to run for their lives and try their luck elsewhere. Jordan is one of the countries who received the highest number of refugees, over 1 million in number, and some of them reside in the Al-Zatari refugee camp on the border between Jordan and Syria. Some of the refugees are Christian. Such is the case of Anhal, a mother of 3 who fled with her children from the war in her country. She believes that her husband is in prison. أنا بتمنى أشوف أمي وبتمنى أشوف أخوتي وبقول يا رب الله يجعل يومي قبل يومهم. خايفة عليهم من القصف أنا كثير حابة أشوف أمي يعني يعني هون صرت بالزعتري كثير حابة أشوف أمي كثير عم شوي يعني ما بديش شيء غير أشوف أمي. مفتاح بيتك وين؟ ما فيش مفتاح بيت، دارنا تحطمت ما فيش مفتاح بيت، وجوزي مصاب لا يعني ما في شيء جينا لهون حتى دم وشرير ويعني لحقنا الحق لهون دغري خذناه واسعفناه. According to official reports, 6% of the population in Jordan are Christians. In the city of Zarqa, the numbers are believed to be lower, approximately 250,000 people. Everywhere where there is the difficult and also type of persecution. Christian life, they need a sacrifice everywhere. And if we will not accept it in our country, we will not accept it also in the other countries. For this, for my opinion, to stay in our countries and to accept the sacrifice and to accept everything, because this is the meaning of our life, our Christian life. For Burhan Hilu, this is an extremely emotional day. His father Hassan, who died 1 year ago, had founded the local Christian college, in which 20% of the students are Christians and the rest are Muslim. Enrique, vemos que la situación es bastante complicada. ¿Israel en este caso puede ayudar de alguna manera? Sin duda. Yo creo que Israel ya ayuda. De hecho, hemos visto, por ejemplo, a miles de personas de Siria que cruzan la frontera, reciben tratamiento médico en Israel y esto tiene un impacto brutal, sobre todo en la región. Yo lo veo, he estado recientemente en Qatar en un congreso y vi cómo esto impresiona a los países árabes de la región que de repente ven un Israel distinto. Yo creo que de la misma manera que Menachem Begin, el primer ministro, en 1977, cuando fue elegido primer ministro, lo primero que hizo fue traer un número simbólico de refugiados de Vietnam, de la guerra de Vietnam, y darles ayuda. La mayoría de ellos ya no están aquí hoy en día. Yo creo que lo mismo podría hacer Israel con un número simbólico de refugiados cristianos
enseñando así también musulmanes si fuera necesario, sobre todo huérfanos. Hay 1 millón de huérfanos solamente en Siria. Y yo creo que si vamos allí y los traemos aquí, enviaremos un mensaje como Estado judío que se preocupa por lo que ocurre a su alrededor y lo que ocurre a los otros. Bueno, esperemos que Israel reaccione y que podamos recibir refugiados, ayudarlos a salir de este sufrimiento que tienen en este momento. En cierta forma es nuestro deber. En el próximo bloque, Enrique nos cuenta de su entrevista con el Papa Francisco en el Vaticano y tendremos en exclusiva la palabra del Santo Padre, muy preocupado, obviamente, por la situación de los cristianos en Medio Oriente. Ya venimos. No se vayan, ya regresamos con más de News 24 en español, el magazine de i24 News. Gracias por seguir con News 24, el magazine en español de i24 News. Tenemos como invitado a Enrique Zimmerman, que hizo recientemente un documental sobre la situación de los cristianos en el Medio Oriente. Enrique, ¿cuál es la situación en Israel y qué significado tiene el concepto de las piedras vivas? Bueno, curiosamente lo que vi, y estuvimos en este documental de Marruecos hasta Irak, pasando por Egipto, pasando por Jordania, por Siria, y vimos la situación de los cristianos, que son los primeros cristianos, llegamos a la conclusión realmente de que el peligro es de que si se van muchos de ellos, todos los lugares cristianos que hay en esta región se conviertan en museos, museos sin fieles, de hecho. Y ese es el gran temor que existe en este momento. Bueno, veamos entonces el concepto de las piedras vivas, documental de Enrique Zimmerman sobre la situación de los cristianos en el Medio Oriente. In the state of Israel, a country located alongside Jordan, there is a living and thriving Christian community of 135,000 people, mostly Arab Christian. Here, all of the roads lead to the 3 times sacred city, Jerusalem, and to the Old City, where the most sacred squared kilometer to humanity is situated, Jews, Muslims, and Christians. This is the home of numerous Christian holy sites, visited by millions of pilgrims from around the world. However, Pope Francis expresses great concern for the phenomenon of Christian immigration. I heard from the Pope that he's really concerned that all these churches in the Middle East will become a kind of museums without people. Right, this is not a new fear. This is a fear that is being discussed for tens of years. Since migration of Christians from the Middle East from the last 150 years, there's a talk about keeping the living stones. This is the term that Christians use. The stones, the people who connected to the land, the people will not come and just visit stones, but they would meet the living stones, and it will not become a Disneyland of holy places. But it's always a challenge. So as a pope, as a person responsible for the future, for such a big Christian community, what you should say to the Christians in the Middle East? Stay, although you suffer, and represent us there because we need you there? Or please come to our country and we'll give you a shelter. But then we would leave the holy places empty. The first formal papal visit decided by Pope Francis was to the Holy Land in May 2014. He visited the Israeli side of the Western Wall in Jerusalem, as well as the Palestinian city of Bethlehem and the Church of Nativity. Pope Francis condemns any form of radicalism in the name of God. Enrique, sabemos de tu relación especial con el Papa, sabemos que has estado con él en su residencia en Santa Marta y que lo has entrevistado. ¿Y qué te comentó acerca de esta situación de los cristianos en el Medio Oriente? Concretamente, él está muy preocupado, el Papa Francisco, obviamente. Él me dijo una frase que yo recojo en el documental, que es tremenda. Él dice, hay más mártires cristianos hoy
en nuestra época que en los principios del cristianismo, cuando los cristianos eran perseguidos de forma directa por los romanos. O sea que realmente es muy fuerte lo que ocurre. Son 7 años nefastos desde las primaveras árabes, las llamadas primaveras árabes, que luego llevaron a la creación de Daesh, el Estado Islámico. Yo creo que hemos vuelto realmente a la edad de las tinieblas. Es una organización que trajo a la región, a Oriente Medio, utilizando las tecnologías del siglo XXI, intenta devolverlo en la máquina del tiempo al siglo VII. Y los cristianos son realmente parte de sus víctimas. No solo, ellos hablan de los káfer, los infieles, que incluye también a los judíos, obviamente. Bueno, vamos a pasar ahora entonces a una entrevista exclusiva de nuestro invitado, Enrique Zimmermann, con su santidad, el Papa Francisco. A few days after, returning from his Holy Land pilgrimage, he received us for an interview in his residence of Santa Marta in the Vatican. Y allí en esa tierra, como bien sabemos, aún hay violencia, incluso violencia en nombre de Dios. Y eso es algo que usted condena profundamente. Sí, es algo que es una contradicción, ¿no? Es una contradicción. Me permite una comparación muy dura, no se ofenda. Pero como si a mí me dijeran, este hombre es un buen hijo, le pega a la madre solamente 3 veces por día. Es una contradicción. Violencia en nombre de Dios no es moderna, es antigua. Los cristianos a veces la hemos practicado. Así que llegamos a veces por la religión a contradicciones muy serias, muy graves. El fundamentalismo hoy. Las 3 religiones tenemos nuestros grupos fundamentalistas. Pequeños en relación a todo el resto. Pero un grupo fundamentalista, su estructura, aunque no mate a nadie, aunque no le pegue a nadie, pero la estructura mental del fundamentalismo es violencia en nombre de Dios, es violenta. O sea, el saludo que judíos, islámicos y cristianos nos damos es un saludo de aliento, un saludo de cercanía. Ustedes dicen shalom, los islámicos y los árabes dicen salam. Nosotros decimos a veces paz, ¿cómo te va? Buenos días, pero son cosas de cercanía. El saludo del fundamentalista es ver dónde te puedo pegar. Al menos ideológicamente. No es un saludo que acerque. Enrique, ¿cómo ves el futuro de la región? Mira, lo que está ocurriendo es increíble, porque hay cosas que están pasando en este mismo momento que si las hubiésemos dicho hace 3 años, nos acusarían de estar hablando de ciencia ficción. Por ejemplo, o sea, realmente hay vínculos entre Israel y algunos países árabes, los llamados países pragmáticos, a mí no me gusta la palabra moderados, son los países más pro-occidentales, entre ellos el eje es Arabia Saudí y Egipto, pero evidentemente hay otros como Jordania, como los Emiratos Árabes Unidos, como Marruecos, que de alguna manera, debido al nuevo mapa geopolítico en la región, cambiaron de prioridades y empiezan viendo a Israel, que era el enemigo del siglo XX, en un posible aliado. Eso es una nueva situación que abre una serie de oportunidades. Bueno, tenemos que agradecerte especialmente el haber venido y haber compartido con nosotros tu documental y tu experiencia como analista internacional, especialmente en esta región tan controvertida y tan convulsionada. Muchas gracias por haber venido. Fue un placer y mucha suerte para vosotros. Muchas gracias. Cuando volvamos, 2017 ya se fue y Jonathan Regev nos dará un adelanto de los eventos internacionales importantes que nos esperan en el 2018. No se vayan. Gracias por seguir con nosotros en News 24, año nuevo, eventos nuevos. Y con nosotros en el estudio, Jonathan Regev. Jonathan, ¿qué nos espera este año a nivel de eventos internacionales? Mucho, hay mucho por qué esperar. Empezamos con una boda real en mayo
el príncipe Harry se casa con su novia, Meghan Clark. Eso pasa en mayo. Si aman los deportes, yo sé que ustedes aman mucho los deportes. Tenemos el Mundial en Rusia, pero también en breve, en febrero, tenemos los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur. Y si quieren viajar a la Luna, este es el año para hacerlo. Ir viajando hacia la Luna, se podrá hacer en 2018. Más el top para el príncipe. Para el príncipe, felicitaciones desde ya. Bueno, entonces nos vamos a pasear un poco por los distintos eventos internacionales y veremos si llegamos a la Luna. As 2017 is gone, we welcome 2018, which promises to be an exciting year with some very interesting upcoming events. If you're a fan of the British royal family, you're sure already excited as a royal wedding is just around the corner. Prince Harry and Meghan Clark will become husband and wife this year. It will happen on May 19th, 6 years and 3 weeks after the last royal wedding, that of Harry's older brother William. With the bride being quite a celebrity herself, will this be an even bigger event than the previous wedding? What will the Queen wear this time? And will the new royal baby, due just weeks before, be attending? Many questions waiting for answers. We will clearly hear a lot about the wedding in the months to come. Space enthusiasts may have plenty to look for this year. On July 27th, for example, Mars will make its closest approach to Earth since 2003. If you think this would be the perfect opportunity to make a short trip to the red planet, think again. The closest approach means the two planets will be only 56 million kilometers apart, so unless you're the owner of a very fast space shuttle, the plans to visit Mars will be delayed for some other time, but on the other hand, two lucky tourists will make it to the moon this year. The first lunar tourists are expected to take off late this year. They will fly to the moon and back in the Dragon 2 capsule. In theory, we can all join the waiting list for those flights. All you need is an adventure spirit and a small amount of $80 million to purchase your tickets. 2018 promises to be a great year for sports fans with two major international events. The 2018 Winter Olympics are just around the corner with the opening ceremony for the Pyeongchang Games scheduled for February 9th. Pyeongchang, in South Korea, is located just 50 miles or 80 kilometers south of the demilitarized zone between South and North Korea. The recent tensions on the Korean peninsula raised some concerns among participating countries regarding security of their athletes. France even said they might keep their delegation home if things escalate, but for now it seems the games will be taking place as planned. Let us all hope Kim Jong-un has no other plans for us. While this happens in winter, soccer fans are eagerly waiting for the summer, as it is time for the World Cup. All eyes will be on Russia, who is hosting the event for the first time. Many questions have been raised regarding the choice of Russia as a host. All that will be cast aside come June 14th, when other questions will be asked. Can Messi or Ronaldo lead their team to glory and cement their legacy as the best in history? Will there be a surprising team going all the way, or will it once again be the Germans? We will find out after the final in Moscow on July 15th. Jonathan, a ver, puse bien la corbata como para ir a la boda real. La invitación ya está llegando. Nos está llegando. Sí, bueno, seguro. a ver, entonces. A mí no me invitó. No, pero vos, Patch, ¿por qué te van a invitar a vos? ¿Qué hace falta para ir a una boda real? ¿Qué es lo que ocurre en una boda real? Te digo, Carlos, este negocio de las noticias lo conocemos muy bien. Siempre, ¿cuáles son los titulares? Una guerra, una crisis, una enfermedad. Al final, a mitad de mayo, vamos a tener algo bueno, algo tierno, algo dulce. Sabemos que siempre estos titulares están siempre en el final. Ahora, por una semana más o menos, lo vamos a tener al principio. ¿Y por qué no? ¿Todo tiene que ser malo? Yo creo que no. Bueno, pero sin duda para mí, para nosotros, el evento del año es cuando Messi levanta la copa y dice soy campeón del mundo. Ese va a ser el evento. Si no la levanta ahora, ya pienso que no la va a levantar nunca. Y si no lo hace, las preguntas es más grande que Maradona. Se van a preguntar de acá. 1000 años más. 1000 años más. Porque si Messi lo quiere hacer, este es el tiempo. Ya va a tener 31 años en el Mundial. O lo hace ahora, o parece que no lo hace. ¿Quién puede ser, algún otro equipo de Sudamérica puede haber que sea el que compita contra Messi y contra Argentina? Brasil en las eliminatorias, desde que llegó Chichi, el nuevo entrenador, son simplemente magníficos. Brasil siempre puede ser campeón. Uruguay, uno nunca sabe. Y Colombia quizás. Bueno, y yendo para el mundo general, Alemania sigue siendo potencia, ¿no? Siempre lo será.
Bueno, y con respecto a la Luna, ¿podemos ir a la Luna? Sí, ya el presupuesto está listo. 80 millones para uno, pero quizás nos hacen una oferta. Si vamos a 3. 200 millones, solamente 200 millones ya. Los pasajes están con la invitación a la boda. Se ocupa, cubre todo. Todo llega junto. Muchas gracias por haber venido, Jonathan. Gracias, Jonathan. Bueno, esto es todo por esta emisión de News 24, el resumen semanal en español de i24 News. Pueden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto en nuestro sitio web que aparece en pantalla. Muchísimas gracias, esperamos sus comentarios. Buen año. Nos vemos la semana que viene. No, la semana que viene. Hasta luego.